de la población, de la mayoría de la sociedad. Fue para Gramsci un tema apasionante, y a mí me parece que lo es de veras, el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico, es decir, cómo llegó a crear y cómo logra mantener tal sentido común de dicha sociedad. Según él, la Iglesia y la enseñanza son las dos mayores organizaciones culturales de cada país, aunque solo fuera por el numeroso personal que ocupan. Pero también hay que incluir entre estos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso determinadas profesiones que implican en su actividad especializada una fracción cultural nada desdeñable, por ejemplo, la de los médicos, los militares y los magistrados. De todas estas fuentes del sentido común, la religión es para Gramsci la principal, la religión prevalente. Las diversas certezas del sentido común nacen esencialmente de la religión y en el occidente del cristianismo, ya que la religión, si bien carece, según dice Gramsci, de carácter demostrativo o probatorio, resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida. Es cierto que para Gramsci la fe se mueve en un estadio prerracional, infantil, propio de sociedades atrasadas, no adultas. Partiendo de un presupuesto o prejuicio que viene del siglo XVIII, Gramsci opina que todo progreso en el conocimiento racional equivale a una demostración de la vacuidad de la concepción trascendente del mundo, de la inanidad de la religión. Es decir, que todo progreso en el campo de las ciencias implica un retroceso en el de la fe. Muévese la fe en el ámbito del misterio. A medida que la ciencia adelanta, se va dejando menos margen al misterio. Pero en el entretanto, mientras no se llegue a la develación total del misterio por parte de la razón y de la ciencia, la religión tiene de hecho una enorme vigencia histórica sobre el pueblo. En las masas en cuanto tales, escribe Gramsci, la filosofía no puede vivirse sino como una fe. Imagínese, dice Gramsci, la posición intelectual de un hombre del pueblo. Ese hombre se ha formado opiniones, convicciones, criterios de discernimiento y normas de conducta. Viene ahora un propugnador de un punto de vista contrario al suyo y él sabe, en cuanto sea intelectualmente superior, argumentar sus razones mejor que él. Le pone en jaque, lógicamente, etcétera, dice Gramsci, pero ¿basta eso para que el hombre del pueblo tenga que alterar sus convicciones? ¿En qué elemento se funda, pues, la filosofía del hombre de la calle, especialmente su filosofía en la forma que tiene para él importancia mayor, en la forma de la norma de conducta? El elemento más importante es sin duda de carácter no racional, de fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el grupo, especialmente en el grupo social al que pertenece, en la medida en que todo el grupo piensa difusamente como él. El hombre de pueblo piensa que tantos como son no pueden equivocarse así en conjunto, como quiere hacérselo creer este intelectualoide que viene a visitarlo, el adversario que argumenta. El hombre de pueblo no sabe, no recuerda las razones de su sentido común, no recuerda las razones en concreto y no sabría repetirlas, pero sabe que existen, porque las ha oído exponer y quedó convencido de ellas. Y acá señala Gramsci una observación de gran interés. La religión o determinada iglesia, dice, conserva su comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente.
repitiendo incansablemente la misma doctrina a lo largo de los siglos. Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la Iglesia Católica para llegar a crear el sentido común de la gente lo debe en buena parte al hecho de haber repetido incansablemente la misma doctrina, las mismas razones de su apologética, luchando en todo instante con argumentos similares y conservando una jerarquía de intelectuales que dan a la fe al menos la apariencia de la dignidad del pensamiento. Otra de las causas a la que Gramsci atribuye el poder de las religiones sobre el todo del cristianismo es que, y esto resulta también, pienso, muy interesante, a diferencia de las filosofías modernas, idealistas, etcétera, que no lograron prender en el pueblo, aquellas supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Lo mismo que cree el intelectual Santo Tomás es lo que cree la viejita analfabeta o el más humilde de los fieles, si bien en diversos niveles de penetración. La Iglesia ha sabido unir en una misma confesión a estos dos extremos, digámoslo así. Citemos su texto: la fuerza de las religiones y especialmente de la Iglesia Católica ha consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa religiosa y se esfuerza porque los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen oficialmente dos religiones, la de los intelectuales y la de las almas sencillas. En cambio, agrega, una de las mayores debilidades de las filosofías imanentistas en general consiste precisamente en no haber sabido crear una unidad ideológica entre lo bajo y lo alto, entre los sencillos y los intelectuales. Por eso, como veremos más adelante, Gramsci asignaba una enorme importancia a la capacidad destructiva de la herejía modernista de comienzos de este siglo, que, de haber llegado a triunfar, hubiera acabado por crear dos iglesias, la iglesia de los intelectuales racionalistas y la iglesia del pueblo, que iba por su lado y seguía con la fe de los padres, de sus padres. Para Gramsci, esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una de las claves